Los orígenes del pensamiento filosófico. Los filósofos presocráticos. Hola amigos, mi nombre es Rafael Robles y en los próximos minutos vamos a hablar de los orígenes de la filosofía. En concreto, nos vamos a centrar en la filosofía occidental. La filosofía oriental merece un capítulo aparte y hablaremos de la filosofía de los presocráticos. Adelante. En el siglo VI a.C. se produce algo extraordinario. Unas pocas personas empiezan a buscar razones acerca de la realidad, acerca de todo aquello que ven. Y ya van a dejar de pensar en magia, en religión, en ese espíritu mítico. No, van a empezar a utilizar la razón. Esas razones que van a dar nos parecen hoy sorprendentes, como veremos a continuación. Son falsas, son equivocadas, pero por lo menos son intentos de utilizar la razón. Eso marca un antes y un después en la historia de la humanidad. Estos autores, estos filósofos, bueno, en esta época todavía no se les consideraría filósofos, sino más bien físicos. Físicos viene de physis, y physis significa naturaleza. Naturaleza. Son los pensadores de la naturaleza. Ya no son los pensadores de dioses, de magias, de religiones. No. Son pensadores que intentan encontrar razones, explicaciones bien fundamentadas. En esta época se les conoce como físicos. Y empiezan a arguir que todo, a lo mejor, lo que sustenta todo, pues es el agua, el fuego, la tierra, el aire, no ya los dioses, no ya la magia, no ya lo mítico. Pues a estas primeras personas que piensan el mundo sin apelar al pensamiento mítico, se les conoce como físicos. Físicos, naturaleza, se centran en la naturaleza, no intentan pensar lo trascendente, sino lo concreto, las explicaciones racionales al mundo que nos rodea. De este modo, los físicos, los filósofos, están obsesionados en esta época por encontrar el arjé de las cosas. ¿Y qué es el arjé? Pues arjé es un término griego que significa el origen, el fundamento, lo que está detrás o sustentando la realidad. Para algunos filósofos el arjé es el fuego, es decir, todo es fuego o todo es aire. Ahora iremos viendo a los filósofos que pensaron el arjé de una manera un poquito más concreta. Pues bien, la filosofía surge entonces en la parte más oriental de lo que hoy es Europa, y en tres focos. Italia por un lado, Grecia por el otro, y lo que hoy se conoce como Turquía por el otro. En Italia, pues tenemos a Zenón de Elea y a Parménides, tenemos también a Empédocles de Agrigento al sur de Italia. Por otro lado, en Grecia tenemos al gran Aristóteles, conocido como el Estagirita, porque nació en Estagira. Tenemos a Pirrón, tenemos a Platón y a Sócrates, ambos de Atenas. Demócrito, Protágoras. Por el otro lado tenemos, en el lado turco, tenemos a Tales, Anaximandro, Anaxímenes de Mileto, los tres. Heráclito, el gran Heráclito, pues era de Éfeso. Anaxágoras, de Clazomene. Epicuro, Pitágoras, etc. Esta es la zona del mundo en la que surgió el pensamiento. ¿Por qué? Pues como podéis ver, toda esta zona está rodeada de agua. Y antes, ¿cómo se hacía el comercio principalmente? Pues a través de, a ver, que dibuje un barquito, ¿eh? A través de barquitos. Y el contacto de personas que venían por aquí o que venían por allá, esas relaciones que tenían, o del norte de África, por aquí incluso, iban los barquitos, pues al interactuar con personas que venían de mundos muy distintos, la gente podía comparar sus pensamientos y comprobar que a lo mejor, oye, ¿cómo es posible que mi pensamiento no coincida con el del otro? Y en plantearse la cuestión, oye, ¿no estaré yo equivocado? Es ahí donde surge el pensamiento.
con esta pregunta. ¿No estaré yo equivocado y el otro tenga la razón? Se suele dividir a los filósofos presocráticos en dos tipos, los monistas y los pluralistas. Los monistas son aquellos que consideran que solamente hay un arjé, un único arjé, y los pluralistas aquellos que creen que hay más de un arjé. Bueno, hay ligeros matices, no todo es blanco y es negro, pero para poder hablar y para poder clasificarlos, pues se suele hacer así de forma generalizada. Veamos a continuación los filósofos monistas. Tales de Mileto fue un filósofo que nació, pues eso, en Mileto, en Turquía, como veíamos en el mapa anterior. Nació hacia el 639 o 624 a.C. y murió en el 547 a.C. Hace mucho tiempo ya. Por eso es grande. Por eso es grande, porque Tales de Mileto fue el primero que se salió un poco del rebaño, valga la expresión, y dijo, no, 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 dejaos de tonterías. No hay dioses que fundamenten la realidad, no. Lo que está detrás de la realidad, el arjé de la realidad, es el agua. Todo es agua, según Tales. Claro, y a nosotros, con nuestro espíritu europeo, cultivado, que tenemos acceso a todo tipo de conocimiento, nos parece una enorme tontería que alguien diga que todo es agua, pero hay que ponerse en la piel de Tales en aquella época. Observad o pensad en Tales que observaba, miraba, no sé, un volcán y veía la lava. O sea, que de la tierra, de lo más profundo de la tierra, no salía aire, no salía tierra, no salía fuego, lo que salía era lava, ese líquido. Y llegó a pensar, oye, pues a lo mejor es que todo es líquido. No en vano, el 90% de los seres humanos somos agua, o todo está lleno de agua. Algo de intuición cierta sí que tuvo, aunque obviamente sabemos que hoy no es verdad. Pero mirad, por ejemplo, las imágenes que vienen a continuación sobre la lava. ¿No os da la impresión de que, oye, Tales quizá sí que podía tener razón? Mirad, mirad. Por tanto, bueno, Tales pues es el primero, uno de los primeros de los grandes filósofos. Repetimos, dejó atrás el pensamiento mítico, empezó a pensar la realidad, como por ejemplo, fue capaz de predecir un eclipse de sol. Claro, le tomaban por mago. ¿Cómo es posible que alguien diga, oye, dentro de unos meses se va a producir un eclipse de sol? Bueno, pues al parecer utilizó una serie de estadísticas babilónicas que estaban almacenadas en algunos papiros y fue capaz de determinar por una cuestión de probabilidades cuándo iba a producirse un eclipse. Claro, a partir de ahí su prestigio empieza a subir. Pero no solo eso. También observando las estrellas fue capaz de determinar cómo iba a ser el clima o la temperatura en un momento determinado. Es así que predijo que iba a haber una buena cosecha de olivas y se dedicó a comprar todas las prensas de Mileto y se hizo millonario, se hizo rico gracias a eso, gracias al conocimiento. Así quiso demostrar, oye, la filosofía, el conocimiento, el amor por la sabiduría sí que sirve para algo, sí que puede dar beneficios. Igualmente, Tales fue capaz de medir la altura de una pirámide simplemente comparándola con su propia sombra. Y por una cuestión matemática que todos hemos estudiado cuando íbamos al colegio, pues fue capaz de que por la proporcionalidad determinar cuál era la altura de la pirámide. Anaximandro de Mileto consideraba que el arjé era el apeiron. ¿Y qué es el apeiron? Pues es una especie de halo que lo envuelve todo. Es difícil de explicarlo, pero es eso que está detrás de todo, que ya no es una cuestión religiosa ni mítica, sino algo racional que no se sabe explicar muy bien, pero que lo sustenta todo. No es algo concreto como el agua, la tierra, el fuego o el aire, es otra cosa distinta, pero algo pensado.
Eso es el apeiron. Y además, Anaximandro pensó muchos siglos antes de Darwin sobre el origen del ser humano. Él llegó a pensar que en el mar había unos seres ahí con caparazones y que de repente pues se secaron o algo así y de ahí surgieron los primeros seres humanos. Ya no se está diciendo que Dios, que tal Dios creó al ser humano, no. Ya se está utilizando una explicación racional. Extraña, muy extraña a nuestros ojos, pero son primeros intentos de utilizar el pensamiento y no la fe. Muchos años le alaban, él solo estudiaba, él solo pensaba. A Anaximandro muchos años le alaban, él solo estudiaba, él solo pensaba. El tercer filósofo de Mileto es Anaxímenes. Para él, el arjé es el aire. Claro, imaginaos, poneos en la mente de Anaxímenes. En el año 585 a.C. nació. Las cosas han cambiado muchísimo desde entonces. Pero imaginaos, por ejemplo, no sé, soplas y pones la boca cerrada y sale el agua, sale el aire frío. Sin embargo, si abres bien la boca, sale caliente. Este tipo de cosas le extrañaban muchísimo. Claro, él veía el aire que de repente se podía convertir en lluvia o en fuego. Es decir, él llegó a pensar que el sustento de todo no es el fuego, no es el agua, sino que es el aire. Heráclito de Éfeso fue otro de los grandes filósofos presocráticos. Para él, el arjé era el fuego. Todo es fuego. El fuego es lo que lo sustenta absolutamente todo. Imaginaos que él veía ese sol o veía también salir fuego de los volcanes o que, en fin, todo es fuego. Y el fuego da la vida. También decía el gran Heráclito, todo fluye, nada permanece, como se dice en griego, panta rei. A Heráclito también se le conocía como el Oscuro. Sus escritos, los que nos han llegado, no son nada claros, pero vamos a ver este fragmento tan interesante y esclarecedor. Dice así, no es posible introducirse dos veces en el mismo río, ni tocar dos veces una sustancia mortal en el mismo estado, dado que por el ímpetu y la velocidad de los cambios se dispersa y vuelve a reunirse, viene y desaparece. La famosa frase es, no es posible introducirse dos veces en el mismo río. Obviamente, tú te bañas una vez, sales, te vuelves a meter, pero el agua ya ha pasado, es otro río, otra agua distinta a la que viene. Eso le llevó a pensar a Heráclito que todo cambia, todo fluye, nada en esta vida es permanente. También Heráclito pensaba que en la vida hay dos fuerzas, la guerra y la paz, el amor y el odio. Eso es lo que también lo sustenta todo. Esas son las leyes universales, el amor y el odio, la guerra y la paz. En fin, Heráclito acabó muriendo de edema porque se aisló de la sociedad, se aisló de la gente y se dedicó a vivir muchos años comiendo hierba en el campo como un ermitaño y al final obviamente falleció. Parménides de Elea, al contrario que Heráclito, decía que todo permanece. Heráclito decía todo fluye, pues no. Llega a Parménides y dice todo permanece. Es así como evoluciona el pensamiento filosófico. Un filósofo da una idea, el otro la contradice, la va mejorando, otro de nuevo le contradice y así se va ascendiendo en el camino hacia la verdad. También Parménides ha pasado a la historia por una frase muy conocida que dice el ser es y el no ser no es. Una frase que
ha dado mucho pensamiento a la humanidad. El ser es y el no ser no es. Es decir, no se puede ser y no ser a la vez. Esto que parece una verdad clarísima, pues tampoco lo es tanto. ¿Se puede ser y no ser a la vez? Esto tiene que ver con el principio de no contradicción y demás, pero bueno, pensad esta frase. El ser es y el no ser no es. ¿Se puede ser y no ser a la vez? Bueno, ahí queda la pregunta. Zenón de Elea ha pasado a la historia por sus epiqueremas o por sus contradicciones. Él veía o era capaz de percibir que la realidad es bastante contradictoria. Vamos a ver algún ejemplo. El ejemplo más conocido es el de Aquiles y la tortuga, y así es como lo explica Aristóteles en su Física. Dice así: lo más lento jamás será alcanzado en la carrera por lo más rápido, pues es forzoso que el perseguidor llegue primero al punto del que partió el perseguido, de suerte que es forzoso que el más lento lleve siempre alguna ventaja. No sé si ustedes lo han entendido. Vamos a ver un fragmento de la película El genio del amor, donde se explicita de forma muy gráfica y muy divertida esto de Aquiles y la tortuga. En vez de Aquiles y la tortuga, lo que vamos a tener es una mujer y un hombre que se van acercando. ¿Se besarán o no se besarán? Claro, según la paradoja de Zenón, es imposible porque tenemos la mujer da unos pasos. Este es el hombre, esta es la mujer. Se va acercando, pero la mujer tiene que recorrer la mitad de la mitad del camino, luego la mitad de la mitad del camino, la mitad de la mitad del camino. Así es infinito. Al final nunca podrán besarse. Vamos a ver las imágenes. Creo que tu tío quiere que bailemos. No. Eso es imposible. No puedes llegar de ahí hasta aquí. ¿Por qué no? No me digas que un científico tan famoso y brillante como tú no conoce la paradoja de Zenón. Recuérdamela. No puedes ir de ahí hasta aquí porque siempre debes cubrir la mitad de la distancia. Desde mí hasta ti debo cubrir la mitad. Pero aún me queda la otra mitad, así que cubriré la mitad. Aún me queda la otra mitad, así que cubriré la mitad. Y la mitad, y la mitad, y la mitad. Y como quedan infinitas mitades, nunca podré llegar. Terminemos con este bello poema de Paul Valéry que dice lo siguiente. Zenón, cruel Zenón, Zenón de Elea, me has traspasado con la flecha alada que cuando vibra volando no vuela. Me crea el son y la flecha me mata. Oh sol, qué sombra de tortuga para el alma si en marcha Aquiles quieto. En este poema se alude a la tortuga, Aquiles y la tortuga, y también se alude a la flecha alada. Tenemos la tortuga y la flecha alada. La flecha alada también es otro de los ejemplos que ponía Zenón de Elea. Es decir, cuando tú disparas una flecha, la flecha jamás llegará a su destino porque tiene que atravesar primero la mitad de la mitad del camino, la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de la mitad, etc. Imposible. La flecha jamás llegará. Vámonos a ver lo que decían los pluralistas. Los filósofos pluralistas. Anaxágoras de Clazomene pensaba que había un nous en el universo, y ese nous es como una especie de inteligencia, de pensamiento, que era capaz de penetrar algunas cosas, pero otras cosas no. Por ejemplo, ese nous era capaz de penetrar en el ser humano y así el ser humano pues tenía esa inteligencia, pero el nous no era capaz de penetrar pues este bolígrafo, entonces este bolígrafo pues no tiene ese alma, esa inteligencia, ese pensamiento. Nos vuelve a parecer muy raro este pensamiento, pero recordemos, es una época muy antigua y son los primeros intentos por salirse del pensamiento mítico y empezar a utilizar la razón. Equivocada. La idea es equivocada, pero no deja de ser una idea y no un pensamiento mítico. Demócrito de Abdera fue un filósofo que nació después de Sócrates, pero se le denomina también dentro de la escuela presocrática por una cuestión de organización. Según Demócrito, todo está compuesto de
átomos. Obviamente el átomo del que hablaba Demócrito no tiene nada que ver con el átomo de la física tal y como lo conocemos hoy en día. Más bien son, bueno, es aquello más pequeño que no se puede dividir en más cosas. ¿Eh? Como una primera intuición es muy, muy importante. ¿A quién se le iba a ocurrir que todo está compuesto de pequeñas cosas que son irreductibles? ¿Eh? Es un pensamiento importante y, bueno, pues ha influido mucho en la humanidad. Claro, una persona que cree que todo está hecho de átomos, pues, o sea, un material, pues es considerado materialista. No en vano, Carlos Marx, el padre del comunismo, el materialismo, pues hizo su tesis doctoral sobre Demócrito. Decía esto Demócrito: cuando morimos, los átomos que formaban nuestra vida se dispersan y nosotros, como tales, dejamos de existir. Por tanto, nadie necesita preocuparse por presuntos castigos y tormentos que nos aguardarían después de la muerte. Demócrito ya no cree en dioses, ya no cree en vidas de ultratumba. No, estamos compuestos de átomos. Y cuando morimos, los átomos se reorganizan para formar otra cosa, otra realidad distinta. Ya no nosotros. Nosotros desaparecemos para toda la eternidad. Genófanes de Colofón consideraba que el arjé es el barro. ¿Y qué es el barro? Pues el barro es agua más tierra. Los dos de los elementos fundamentales, el agua y la tierra. Ese es el arjé para Genófanes. Además, Genófanes habló de religión, de los dioses. Él decía así: si los bueyes o los leones tuvieran manos o pudieran dibujar con ellas y realizar obras como los hombres, los caballos dibujarían imágenes de dioses, parecidas a las de los caballos, y los bueyes parecidas a la de los bueyes, y harían los cuerpos de los dioses cada cual y como tiene el suyo. También decía: los negros tienen dioses negros, los amarillos dioses amarillos, cada uno hace a sus dioses a su imagen y semejanza. Claro, este pensamiento solo puede surgir cuando hay un intercambio cultural y llegan personas diciendo: oye, que mi Dios no es como el tuyo. Y surge la pregunta: ¿y cómo es eso posible? ¿No estaré yo equivocado? Para Pitágoras, el arjé es el número. Todo está sustentado por la matemática. Todos son números. Además, Pitágoras, pues, practicaba lo que se conoce como el orfismo, se reunía con sus discípulos para pensar en una especie de religiosidad que mantenían, pero a la hora de pensar utilizaban la razón. Es por ello que pensaban que todo es matemáticas, todo está sustentado por el arjé, que es el número. Por otro lado, para Empédocles de Agrigento, el arjé son los 4 elementos. Todo se puede reducir a uno de estos 4 elementos. Estos elementos no se pueden transformar entre sí, el agua no se puede convertir en tierra, etcétera, como sí que decían otros filósofos presocráticos. No, todo, absolutamente todo, son los 4 elementos. Ese es el arjé para Empédocles de Agrigento. Bueno, amigos, este ha sido un breve recorrido por la filosofía presocrática, por los orígenes del pensamiento filosófico occidental. Espero que haya sido interesante y a partir de aquí se puede profundizar más. Hay libros muy interesantes al respecto, pero lo importante, como siempre, yo puedo decir muchas cosas, lo importante es que lo penséis por vosotros mismos. Estas ideas que han salido aquí son un primer paso para ir mejorando esas ideas, para pensarlas por vosotros mismos, para, en fin, pasar un rato agradable con vuestras amistades, con vuestras familias, dialogando en torno a la filosofía. Muchísimas gracias, nos vemos en otra ocasión. Hasta siempre. Los orígenes del pensamiento filosófico. Los filósofos presocráticos.
Hola amigos, mi nombre es Rafael Robles y en los próximos minutos vamos a hablar de los orígenes de la filosofía. En concreto, nos vamos a centrar en la filosofía occidental. La filosofía oriental merece un capítulo aparte y hablaremos de la filosofía de los presocráticos. ¡Adelante! En el siglo VI a.C. se produce algo extraordinario. Unas pocas personas empiezan a buscar razones, sino más bien físicos. Físicos viene de physis, y physis significa naturaleza. Naturaleza. Son los pensadores de la naturaleza. Ya no son los pensadores de dioses, de magias, de religiones. No. Son pensadores que intentan encontrar razones, explicaciones bien fundamentadas. En esta época se les conoce como físicos. Y empiezan a arguir que todo, a lo mejor, lo que sustenta todo, pues es el agua, el fuego. Obsesionados en esta época por encontrar el arjé de las cosas. ¿Y qué es el arjé? Pues arjé es un término griego que significa el origen, el fundamento, lo que está detrás o sustentando la realidad. Para algunos filósofos el arjé es el fuego, es decir, todo es fuego o todo es aire. Ahora iremos viendo a los filósofos que pensaron el arjé de una manera un poquito más concreta. Pues bien, la filosofía surge entonces en la parte más oriental de lo que hoy acerca de la realidad, acerca de todo aquello que ven. Y ya van a dejar de pensar en magia, en religión, en ese espíritu mítico. No, van a empezar a utilizar la razón. Esas razones que van a dar nos parecen hoy sorprendentes, como veremos a continuación. Son falsas, son equivocadas, pero por lo menos son intentos de utilizar la razón. Eso marca un antes y un después en la historia de la humanidad. Estos autores, estos filósofos, bueno, en esta época todavía no se les consideraría filósofos, la tierra, el aire, no ya los dioses, no ya la magia, no ya lo mítico. Pues a estas primeras personas que piensan el mundo sin apelar al pensamiento mítico, se les conoce como físicos. Físicos, naturaleza, se centran en la naturaleza, no intentan pensar lo trascendente, sino lo concreto, las explicaciones racionales al mundo que nos rodea. De este modo, los físicos, los filósofos, están